Amós, capítulo 1. Introducción. Amós, un criador de ovejas de la ciudad de Tecoa, dio estos mensajes en la época en que Usías era rey de Judá y que Jeroboam, hijo de Joás, era rey de Israel. 2 años antes del terremoto, Amós tuvo unas visiones acerca de Israel. Amós dijo: El Señor ruge como un león desde Sión, y su voz de trueno se escucha desde Israel. Los pastos verdes se secan y mueren, incluso la cima del Carmelo se marchitará. Castigo para Aram. Así dice el Señor: No les perdonaré a los de Damasco tantos crímenes que han cometido, hasta usaron sus trillos de hierro para destruir a la gente de Galaad. Por eso pondré fuego al palacio de Hazael, y las llamas destruirán todas las fortalezas de Ben-Hadad. Abriré a la fuerza las puertas de Damasco, y destruiré al que gobierna el valle de Abén, y al que tiene el cetro en Bet-Edén. Los de Aram serán desterrados de Kir, es lo que dice el Señor. Castigo para los filisteos. Así dice el Señor: No les perdonaré a los de Gaza tantos crímenes que han cometido. Ellos se llevaron prisioneros a todos los habitantes de una nación y los vendieron como esclavos en Edom. Por eso pondré fuego a los muros de Gaza, y las llamas quemarán todas sus fortalezas. Destruiré al que gobierna en Asdod, y al que tiene el cetro en Ascalón. Castigaré a todos los de Ecrón, hasta que muera el último de los filisteos. Es lo que dice el Señor Dios. Castigo para Fenicia. Así dice el Señor: No les perdonaré a los de Tiro tantos crímenes que han cometido. Ellos se llevaron como esclava a toda una nación y la vendieron en Edom. No respetaron el pacto de hermanos que había hecho con esa nación. Por eso pondré fuego a los muros de Tiro, y las llamas quemarán todas sus fortalezas. Castigo para los edomitas. Así dice el Señor: No les perdonaré a los de Edom tantos crímenes que han cometido. Ellos persiguieron con espadas a sus hermanos de Israel y no tuvieron compasión. Estaban furiosos como animales salvajes y descargaron toda su ira contra los de Israel. Por eso pondré fuego a la ciudad de Temán, y las llamas destrozarán las fortalezas de Bosra. Castigo para los amonitas. Así dice el Señor: No les perdonaré a los amonitas tantos crímenes que han cometido. Ellos les cortaron el vientre a las mujeres embarazadas en Galaad para apoderarse del territorio y agrandar su país. Prepararé un fuego para incendiar la ciudad de Rabá. El fuego devorará sus fortalezas y sus muros. Entre gritos en el día de batalla vendrá el desastre como una tormenta, como un torbellino. Luego el rey será capturado junto con sus oficiales y serán expulsados de su tierra. Es lo que dice el Señor. Capítulo 2. Castigo para Moab. Así dice el Señor: No les perdonaré a los de Moab tantos crímenes que han cometido. Ellos quemaron los huesos del rey de Edom hasta convertirlos en cenizas. Por eso pondré fuego en Moab, y las llamas destrozarán todas las fortalezas de Keriot. Moab será destruida en medio de gritos de guerra y sonidos de trompeta. Así que destruiré al gobernante de Moab y mataré a todos sus oficiales junto con él. Es lo que dice el Señor. Castigo para Judá. Así dice el Señor: No les perdonaré a los de Judá tantos crímenes que han cometido. Ellos se negaron a obedecer las enseñanzas del Señor y no cumplieron sus mandamientos, y creyeron en los mismos dioses falsos que sus antepasados. Por eso pondré fuego en Judá, y las llamas destrozarán todas las fortalezas de Jerusalén. Castigo para Israel. Así dice el Señor: No les perdonaré a los de Israel tantos crímenes que han cometido. Ellos vendieron como esclavos a gente honesta a cambio de un poco de dinero, y vendieron al necesitado a cambio de un par de sandalias. Ellos hundieron de cabeza en el barro a los oprimidos, y a los débiles los pisotearon. El papá y el hijo tienen relaciones sexuales con la misma mujer. Han profanado mi santo nombre. Ellos les prestaron a los pobres, pero les exigen hasta la ropa como garantía. Ellos se sientan frente a cualquier altar con la ropa que les quitan a los pobres. Obligan a la gente a pagar multas injustas y con ese dinero compran vino para beber en el templo de su Dios. Yo
Destruí a los amorreos, que eran tan altos como cedros y tan fuertes como robles. Destruí sus frutos arriba y sus raíces abajo. Yo mismo los saqué a ustedes de Egipto, y los guié durante 40 años por el desierto. Los ayudé a apropiarse de las tierras de los amorreos. ¿Acaso, israelitas, no elegí a varios de entre ustedes para que fueran profetas y a otros para que fueran nazareos? Es lo que dice el Señor. Pero ustedes obligaron a los nazareos a tomar vino y a los profetas les prohibieron profetizar. Por eso ahora haré que se queden atascados, como una carreta repleta de granos. Ni siquiera el corredor más rápido podrá huir. Los fuertes no tendrán fuerza suficiente y los soldados no podrán salvarse. Los hombres que saben manejar el arco y la flecha no resistirán. Los corredores rápidos no escaparán, y los que van a caballo tampoco se salvarán. En ese momento hasta los soldados más valientes saldrán huyendo desnudos. Es lo que dice el Señor. Capítulo 3. Advertencia a Israel. Israelitas, escuchen este mensaje del Señor contra ustedes, la familia entera que sacó de Egipto. En la tierra existen muchas familias, pero solo ustedes los elegí para ser mi familia. Por eso tendré que castigarlos por todas sus maldades. Causa del castigo contra Israel. Si dos andan juntos, ¿no es porque se han puesto de acuerdo? Si un león ruge en la selva, ¿no es porque tiene enfrente una presa? Si un cachorro ruge en su caverna, ¿no es porque ha atrapado algo? Si un ave cae en una trampa en el suelo, ¿no es porque le han puesto una carnada? La trampa solo se cierra cuando atrapa el ave. Si se toca la trompeta en una ciudad, ¿no es para alertar a la gente? Si ocurre un desastre en la ciudad, ¿no es porque el Señor lo ha mandado? Asimismo, el Señor Dios nunca hace algo sin antes anunciarlo a sus siervos los profetas. Si el león ha rugido, ¿no se asusta la gente? Si el Señor Dios ha hablado, ¿quién no profetizará? Vayan a las fortalezas de Asdod y también a las de Egipto y anuncien el siguiente mensaje. Reúnanse en los montes de Samaria. Allá verán que el pueblo es oprimido y todos los abusos que la gente sufre. El Señor dice, no saben hacer el bien, hirieron, roban a la gente y esconden sus tesoros en las torres de las fortalezas. Por eso el Señor Dios dice, un enemigo vendrá y sitiará el país, dejará a todos sin fuerzas, los derrotará y por último saqueará sus fortalezas. El Señor dice, si un león ataca a un cordero, el pastor tratará de salvar al cordero, pero solo rescatará algunas partes. Tal vez lo único que el pastor logre salvar de la boca del león será una oreja o una pata. De la misma forma, la mayoría de los hijos de Israel no podrá salvarse. Los de Samaria solo conseguirán salvar un pedazo de cama o un trozo de tela del sofá. El Señor Dios Todopoderoso dice esto. Escuchen, adviértanle a la familia de Jacob. Israel ha pecado y por eso lo castigaré. Destruiré los altares de Betel. Los cuernos del altar se romperán y caerán al suelo. Destruiré todas las viviendas y las casas campestres de los ricos. Todas las construcciones decoradas con marfil serán destruidas. Las mansiones dejarán de existir. Es lo que dice el Señor. Capítulo 4. Las mujeres que aman el placer. Escuchen este mensaje, vacas gordas de Basán que viven en el monte de Samaria. Ustedes maltratan a la gente pobre y pisotean a los necesitados. Ustedes les dicen a sus maridos, un trago, por favor. El Señor Dios prometió por su santidad, vendrán tiempos muy difíciles para ustedes. La gente se las llevará con ganchos y a sus hijos los llevarán con anzuelos. Una tras otra saldrán de la ciudad por los agujeros de las paredes y las echarán a todas hacia el monte Hermón. Es lo que dice el Señor. Vayan ya a pecar a Betel, vayan a Gilgal, y pequen mucho más. Cada mañana lleven sus ofrendas y sacrificios, y al tercer día lleven la 10ª parte de su cosecha. Quemen pan con levadura como ofrenda de gratitud. Anuncien públicamente todas sus ofrendas voluntarias, porque eso es lo que les encanta hacer a ustedes, pueblo de Israel. Es lo que dice el Señor Dios. No les di nada de comer y les faltó comida en todas sus ciudades, pero ustedes no quisieron regresar a mí. Es lo que dice el Señor.
Detuve la lluvia 3 meses antes de la cosecha, y no crecieron los cultivos. Permití que lloviera en unas ciudades y en otras no. Unos lugares tuvieron lluvias, y otros se secaron. Los refugiados de 2 o 3 ciudades se iban a otra ciudad en busca de agua, pero no hubo suficiente para todos. Aun así, ustedes no regresaron a mí. Es lo que dice el Señor. Hice que se dañaran sus cultivos por el calor y las plagas. Destruí sus huertos y viñedos, y las langostas devoraron sus higueras y olivos, pero ustedes no regresaron a mí. Es lo que dice el Señor. Envié plagas terribles como hice con Egipto. Hice que sus jóvenes murieran en batallas junto con sus caballos. Hice que ustedes sintieran el mal olor de su ejército, pero ustedes no regresaron a mí. Es lo que dice el Señor. Los destruí como lo hice con Sodoma y con Gomorra. Parecían como una brasa sacada del fuego, pero aún así ustedes no regresaron a mí. Es lo que dice el Señor. Por eso voy a castigarte, Israel. Voy a hacer lo mismo contigo, así que prepárate para encontrarte con tu Dios, Israel. ¿Quién es Él? Pues el que creó las montañas y los vientos, el que da a conocer sus pensamientos a los hombres, el que transforma la luz en oscuridad y puede llegar hasta los lugares más altos de la tierra. Su nombre es Yahvé, Dios Todopoderoso. Capítulo 5. Lamento por Israel y advertencia. Pueblo de Israel, escucha este mensaje que es como un lamento por ustedes. La Virgen Israel ha caído y ya no se levantará más. La dejaron sola, tendida en el suelo, y no hay nadie quien la ayude. El Señor Dios dice esto: la ciudad de Israel, que mande 1000 soldados a la guerra, tan solo se quedará con 100. La que mande 100, tan solo se quedará con 10. El Señor dice a la nación de Israel: vengan a buscarme y vivirán. No busquen en Betel, no vayan a Gilgal. No crucen la frontera para ir a Berseba, pues todos los de Gilgal serán desterrados, Betel será destruida. Busquen al Señor y vivirán. Si no lo hacen, como un fuego Él consumirá la casa de José, y en Betel no habrá nadie que pueda apagarlo. Oigan ustedes, los que convierten el derecho en amargura y la justicia la dejan por el suelo. Dios es el creador de Pléyades y de Orión. Él es quien convierte la oscuridad en luz de día y transforma el día en noche. Él es quien convoca el agua de los mares y la derrama sobre la tierra. Él es Yahvé, ese es su nombre. Él es quien derriba la fortificación y destruye la fortaleza. Ustedes odian al que delante de todos desenmascara la injusticia. Detestan al que habla con la verdad. Se han aprovechado de los pobres, cobrándoles impuestos injustos. Con su mal proceder han logrado construir casas lujosas, pero no podrán vivir en ellas. Han plantado hermosos viñedos, pero no podrán beber su vino. Yo sé cuántas faltas han cometido y sé lo terrible que son sus pecados. Ustedes oprimen a los justos y aceptan sobornos. No dejan que en los tribunales haya justicia para los pobres. Por eso el sabio calla, pues son tiempos malos. Busquen el bien y no el mal, y vivirán. Así, el Señor Dios Todopoderoso estará con ustedes, tal como ustedes mismos lo han dicho. Odien el mal y amen el bien. Asegúrense de que haya justicia en los tribunales. De esa forma, quizás, el Señor Dios Todopoderoso tenga compasión del resto que quedó de Israel. Así dice el Señor Dios Todopoderoso. La gente llorará en todas las plazas, todos gritarán del dolor por las calles, los campesinos estarán de duelo y se contratarán llorones profesionales. Se llorará en todos los viñedos cuando yo venga a castigarlos. Es lo que dice el Señor. Oigan ustedes, los que desean tanto que llegue el día del Señor. ¿Acaso no saben cómo será ese día del Señor? Pues será de oscuridad y no de luz. Será algo así como cuando alguien huye de un león y se encuentra con un oso. O como cuando uno entra a su casa, se recuesta contra la pared y lo muerde una serpiente. El día del Señor será de oscuridad y no de luz, será un día negro, sin claridad alguna. El Señor rechaza la alabanza de Israel. Odio sus fiestas, me desagradan sus reuniones religiosas.
Aunque me hagan sacrificios que deben quemarse completamente y ofrendas de cereales, eso no me complace. Tampoco presto atención a sus ofrendas para festejar de terneros gordos. Alejen de mí el ruido de sus canciones, no escucharé la música de sus arpas. Mejor hagan que la justicia fluya como el agua y que sean solidarios de continuo como una fuente inagotable. Pueblo de Israel, ¿me llevaron ustedes ofrendas y sacrificios en los 40 años que estuvieron en el desierto? En cambio, cargarán las estatuas de su rey Sicut y de su estrella Quiyún, imágenes que ustedes mismos han creado cuando yo los haga desterrar más allá de Damasco. Así dijo el Señor, cuyo nombre es Dios Todopoderoso. Capítulo 6. Fin de los buenos tiempos. Oigan ustedes, los que llevan una vida fácil en Sión y los que habitan tan confiados en el monte Samaria. Se creen los dirigentes de la nación más importante a quienes recurre el pueblo de Israel. Vayan a Calné y miren bien, sigan de ahí a la ciudad de Hamat y luego continúen a Gat, ciudad de los filisteos. ¿Acaso son ellos mejores que sus reinos? ¿O tienen ellos territorios más grandes? Ustedes se niegan a creer que va a haber un día de castigo, y sin embargo, cada día ustedes hacen que se acerque más el reino de la violencia. Oigan ustedes, los que se acuestan en camas de marfil y se sientan a sus anchas, comen banquetes de corderos y ceban terneros para las fiestas. Cantan con arpas e imitan a David, componiendo melodías y canciones para sí mismos. Beben vino en tazones y usan perfumes finísimos. Pero no les importa que Israel sea destruido. Por eso ustedes que disfrutan a sus anchas serán los primeros que serán desterrados. La fiesta se acabó para ustedes. El Señor Dios ha jurado por sí mismo, el Señor Dios Todopoderoso dice: detesto la arrogancia del pueblo de Jacob y odio sus fortalezas. Así que dejaré que el enemigo se apodere de su ciudad y de todo lo que hay en ella. Entonces, si llegan a quedar 10 personas vivas en una casa, todas las 10 morirán, y cuando algún pariente llegue a sacar el cuerpo de un ser querido, otro le preguntará: ¿queda alguien más? El otro le contestará: no por... Y el primero interrumpirá diciendo: calla, no menciones el nombre del Señor. Mira, el Señor ordenará su castigo, las casas grandes quedarán hechas pedazos, y las pequeñas quedarán en ruinas. ¿Acaso pueden los caballos trepar por entre las rocas? ¿O se llevan los bueyes a arar en el mar? Pero ustedes han vuelto todo al revés. Han cambiado el derecho en veneno, y el fruto de la justicia lo convirtieron en amargura. Ustedes se alegran con la conquista de Lo-debar, y dicen: nosotros tomamos Carnayín con nuestra propia fuerza. Pueblo de Israel, escucha con atención. Yo pondré a una nación en contra de ustedes y les causará sufrimientos por todo el país, desde Lebó Hamat hasta el arroyo de Arbá. Es lo que dice el Señor Dios Todopoderoso. Capítulo 7. Visión de las langostas. El Señor Dios me mostró esto. Vi que Él creaba una plaga de langostas. Era la época del brote de la siembra tardía, la que se hace después de la cosecha del rey. Cuando las langostas estaban terminando de comerse las plantas del país, yo dije: Señor Dios, te ruego que nos perdones. ¿Cómo podrá sobrevivir Jacob si es un país tan pequeño? Entonces el Señor cambió de opinión y dijo: esto no va a suceder. Visión del fuego. El Señor Dios me mostró esto. El Señor Dios estaba creando una gran llamarada que consumía el gran abismo y quemaba también la tierra. En ese momento dije: Señor Dios, te suplico que te detengas. ¿Cómo podría sobrevivir Jacob si es tan pequeño? Entonces el Señor cambió de opinión y dijo el Señor Dios: esto no va a suceder. Visión de la hojalata. Esto fue lo que me mostró. Dios estaba de pie junto a una pared de hojalata y sostenía en la mano un pedazo de la hojalata. Entonces el Señor me dijo: Amós, ¿qué ves aquí? Yo respondí: veo hojalata. Y él me dijo: mira, he puesto sufrimiento en medio de mi pueblo Israel, porque no les pasaré ni una más.
Los santuarios de Isaac serán destruidos, los santuarios de Israel quedarán en ruinas, y yo mismo atacaré con espada a la dinastía de Jeroboam. Amasías trata de detener a Amós. Amasías, el sacerdote de Betel, envió este mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós planea algo en tu contra en Israel. La gente no aguanta más su mensaje, porque esto es lo que dice. Jeroboam morirá a espada y ciertamente la gente de Israel será desterrada. Amasías también habló con Amós y le dijo, fuera de aquí, vidente, vete a Judá y que allá te mantengan, profetiza allá. Nunca vuelvas a profetizar aquí en Betel, porque este es el lugar sagrado de Jeroboam. Este es santuario del rey y templo nacional. Amós le respondió a Amasías, yo no soy profeta profesional ni hago parte del grupo de profetas. Yo me ocupaba de animales e higueras, pero el Señor me quitó del rebaño y me dijo, el Señor, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Así que escucha el mensaje del Señor. Tú me dices que no profetice contra Israel, y que no diga nada contra la familia de Isaac. Pues esto es lo que dice el Señor. Tu esposa será una prostituta de la ciudad, tus hijos e hijas morirán a espada. Tus tierras las tomarán extraños y se las repartirán entre ellos. Tú mismo terminarás muerto en tierra extranjera, y ciertamente la gente de Israel será desterrada. Capítulo 8. Visión de la fruta madura. El Señor Dios me mostró un canasto lleno de fruta madura y me preguntó, Amós, ¿qué ves aquí? Yo respondí, un canasto de fruta madura. Entonces el Señor me dijo, llegó el fin de mi pueblo de Israel, no les pasaré ni una más. El Señor Dios dice. En ese momento los cantos del templo se convertirán en tristes lamentos de funeral, habrá muchos cadáveres y los arrojarán por todas partes. Así que hagan silencio. La avaricia de los comerciantes de Israel. Escúchenme bien, ustedes que se aprovechan de los necesitados y arruinan a los pobres del país. Ustedes dicen, ojalá pase rápido la fiesta de la luna nueva para poder vender el grano. Ojalá pase rápido el día de descanso para poder vender el trigo. Vamos a alterar las medidas, aumentar los precios, falsear las pesas y así estafar a los compradores. Compraremos a los pobres por un poco de dinero y a los necesitados a cambio de un par de sandalias. También vamos a vender hasta los desechos de trigo. El Señor ha jurado por el orgullo de Jacob, nunca olvidaré toda la maldad de esta gente. La tierra entera temblará por eso, todos sus habitantes llorarán por los muertos, la tierra subirá y bajará como las aguas del río Nilo en Egipto. El Señor Dios dice también, ese día haré que el sol se oculte a mediodía y que la tierra se oscurezca en pleno día. Haré que sus festivales se conviertan en días de llanto y tristeza. Sus canciones se convertirán en lamentos. Todos se vestirán de luto y se raparán la cabeza. Haré que sufran y se lamenten como quien ha perdido a su único hijo. Todo será un trágico y amargo final. El Señor Dios afirma, vendrán tiempos cuando haré que haya hambre en este país, pero no por falta de alimento. Tendrán una sed terrible, pero no por falta de agua. Será hambre y sed de oír la palabra del Señor. La gente andará sin rumbo de mar a mar y desde el norte hasta el oriente. Andarán todos de un lado a otro buscando el mensaje del Señor, pero no lo encontrarán. En esos días, la sed debilitará a las jóvenes hermosas y a los muchachos fuertes. Todos los que han jurado por el pecado de Samaria y que han dicho, juramos por la existencia de Dios de Dan, juramos por la existencia del Dios de Berseba. Todos ellos caerán y no se levantarán jamás. Capítulo 9. Visión del Señor junto al altar. Vi al Señor junto al altar diciéndome, golpea encima de las columnas para que tiemblen hasta los umbrales de las puertas, que caigan los pedazos sobre la cabeza de la gente. Si alguno queda vivo, lo mataré con la espada. Algunos tratarán de huir, pero nadie podrá escapar. Aunque traten de esconderse en lo más profundo de la tierra, de allí los sacaré. Aunque traten de subir hasta lo más alto de los cielos, de allí los bajaré.
Si suben hasta la cima del monte Carmelo, hasta allá llegaré para traerlos. Si se esconden de mí en el fondo del océano, mandaré al monstruo marino para destrozarlos. Si sus enemigos los hacen prisioneros, hasta allá mandaré mi espada para matarlos. Estaré pendiente de ellos todo el tiempo, pero no para bien, sino para mal. El castigo acabará con ellos. El Señor Dios Todopoderoso derretirá la tierra entera con solo tocarla, y todos llorarán a sus muertos. Él hará que todo suba y baje, como las aguas del Nilo en Egipto. Él es quien tiene su morada en lo más alto de los cielos, y le construyó su base en la tierra. Él es quien ordena a las aguas del mar que caigan sobre la tierra. Es Yahvé, ese es su nombre. El Señor anuncia la destrucción de Israel. Estas son las palabras del Señor. ¿Acaso, israelitas, no son ustedes para mí iguales que los de Etiopía? ¿Acaso no los saqué a ustedes de Egipto, a los filisteos de Caftor y a los arameos de Kir? Fíjense bien, el Señor Dios vigila este reino de pecadores. El Señor dice: los haré desaparecer de la faz de la tierra, pero no destruiré por completo a la familia de Jacob. Daré la orden, y el pueblo de Israel será dispersado por todo el mundo. Será como cuando se zarandea la harina, la buena pasa, pero la mala se queda en el colador. Todos esos pecadores de mi pueblo que dicen que nada malo va a pasarles, todos ellos morirán a espada. Dios promete restaurar el reino. La choza de David fue derribada, pero llegará el día en que la levantaré de nuevo. Arreglaré los daños en sus muros y la rescataré de sus ruinas, para reconstruirla tal como fue hace mucho tiempo, para que ellos conquisten lo que queda de Edom, y todas las naciones que una vez fueron mi posesión. Lo dice el Señor, y Él se encargará de que así suceda. Estas son palabras del Señor. Llegarán días en que no habrán terminado de cosechar, cuando ya estarán sembrando. No habrán terminado de pisar las uvas, cuando ya estarán sembrando. De los montes y colinas bajarán manantiales de vino. Yo restauraré la prosperidad de mi pueblo Israel. Ellos volverán a construir sus ciudades y vivirán allí. Plantarán viñedos y beberán su vino. Sembrarán huertos y comerán sus frutos. Plantaré a mi pueblo en su tierra, y nunca más serán desterrados de la tierra que les di. Es lo que dice el Señor, su Dios.